Y con Denise, así que bueno, yo me callo y os dejo en las mejores manos posibles. También deciros que queríamos regalar dos ejemplares de la obra de Denise firmadas por los protagonistas, y como el sorteo era un poco complejo y así un poco raro, hemos pensado entre todos que se lo vamos a dar a la primera persona que intervenga después de que abra un poco Denise, y a la última. O sea, ahí queda, ¿vale? Pues nada, os dejo con Denise. Así que bueno, empezamos nosotros a hablar un poquito. Nos quedamos con el libro. ¿No es cierto? Nos quedamos con los del grupo. Digo, ¿no? Sí, como un poco cómo surgió la obra, para empezar un poco a dar ahí un poco de letra. Bueno, esta obra surgió porque nos habían propuesto, bueno, había una propuesta de hacer algo en el Fringe y Denise y yo hacía mucho que queríamos trabajar juntas. Entonces, bueno, me llamaron del Fringe, qué sé yo, y yo la llamé a Denise para que hagamos algo juntas y bueno, había que hacer algo para dentro de 2 días. Más o menos, 2 meses. Más o menos. No, pero había que tener un proyecto ahí. Y la realidad surgió, primero, es lindo esto contarlo, porque en realidad la realidad surgió, primero lo que surgió fue el título, digamos, porque nos juntamos a hablar de esto en un bar que se llama La Realidad, y ahí apareció el título de la obra, que ya es mucho, porque... Y bueno, y a partir de ahí Denise empezó a escribir, y estuvimos trabajando un poco menos de 2 meses para el Fringe, que fue una primera versión de La Realidad. Bueno, esta versión, ¿no? Es la misma versión, pero bueno, también acá cambió el espacio y todo. Y surgió, bueno, esto es mejor que lo cuentes vos, como a partir de qué surgió la idea de por un lado, el tema del título fue porque efectivamente La Realidad es un título que parece que puede englobar cualquier cosa, y como no teníamos, como en 2 días teníamos que presentar el proyecto y quedamos en ese bar, efectivamente, volviendo a casa, a mí como que me vino la iluminación, ¿no? Y te llamé por teléfono, me acuerdo, ¿qué te parece si le ponemos La Realidad? Porque ahí podía caber cualquier cosa. El tema del procedimiento un poco peculiar de trabajar con una proyección de vídeo y con 2 personajes teniendo una sola actriz fue precisamente por, digamos, la necesidad que yo tenía de no escribir un monólogo. Vamos, yo no veía claro lo de escribir un monólogo de 1 hora y cuarto, ¿no? Para un espectáculo completo. Y no quería ir al clásico monólogo también de un personaje que habla a través de un teléfono, por ejemplo, o con un personaje que se halla en la habitación contigua, o con la vecina que está enfrente. No quería un falso diálogo, o sea, quería un diálogo de verdad con 2 personajes que literalmente estuvieran presentes, ¿no? Cuyas voces por lo menos estuvieran presentes y que tuvieran 2 maneras también distintas de entender la realidad, ¿no? Y de encarar la vida. Y como yo venía hacía un tiempo trabajando en una obra que se titula Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales, y Fernanda de hecho lo sabía, yo le había contado sobre esta obra, todo el argumento, que básicamente se trata de 2 hermanas gemelas que son, bueno, tienen esta familia de Andrómeda y de Luz, tienen al primo Oliver, tienen a la tía Cassandra, no sale el nombre aquí, tienen a la mamá, a Alison, bueno, es toda esa familia, y Luz va a morir, tal como ocurre aquí en la obra. Luz va a morir y le pide a Andrómeda que la suplante concretamente para el cumpleaños de la mamá, para empezar, y después por todo lo que le reste de vida, digamos. Y bueno, ese argumento ya estaba, y entonces ahí se me ocurrió que Fernanda de hecho me dijo, ¿por qué no haces algo con ese personaje de Andrómeda? Que ya lo conocía, habíamos hablado, y cuando me lo dijo pensé, ¿cómo hago para reducir una obra que tiene 5 personajes, como mínimo, yo la imaginaba así, una familia entera, reducirla a 2? Y bueno, finalmente vino esta idea del Skype, pensé, bueno, están precisamente ensayando esta suplantación, imaginemos que ya Luz la ha convencido de todo este invento y que ellas están ensayando eso. Y bueno, ahí enseguida, en cuanto tuve este dispositivo que se me ocurrió, me motivé mucho y esa misma noche escribí 8 páginas y luego ya pues fue seguir escribiendo y seguir montando la obra. Eso es un poco el proceso de trabajo. Y luego está todo el tema del procedimiento de ensayo, que fue muy interesante, y que esto, si hay actores acá,
que hay algo muy interesante, digamos, interesante, no es interesante la palabra, hay algo muy estimulante, muy interesante es con cierta distancia, ¿no? Había una cosa como muy estimulante a la hora de ver cómo ensayar esta obra, porque no sabíamos, bueno, primero pensábamos que sí sabíamos cómo ensayar, yo no ¿no? sabía cómo después, ensayar. no, la leíamos, o sea, yo empecé a hacer una, hacer otra, hacer una, hacer otra, y ya después decíamos, bueno, pero, o sea, no existe una sin la otra, no podemos terminar de crear a ninguna de las dos si la otra no está aquí y ahora, no está ahí, in situ, ¿no? O sea, se necesitan para crearse. Entonces, bueno, fue maravilloso porque, digamos, esta obra me permitió no encarar de ninguna manera los ensayos como los venía encarando hasta ahora. Si yo puedo llegar a decir que tenía algún tipo de método, de forma o de manera de empezar un proceso de creación como actriz, acá no me servía para nada, ¿no? Entonces eso fue muy interesante. Eso fue muy bueno, muy estimulante, muy potente, porque a mí me puso en un lugar también de estar todo el tiempo descubriendo cómo era esto. O sea que ninguna de las dos sabía cómo era y nos fuimos, bueno, en el momento que se nos ocurrió la idea brillante, que yo supongo que a cualquiera se le hubiera ocurrido antes capaz, pero para nosotras dos fue como la idea que, bueno, tengo una idea, y si grabamos a una. Claro, entonces la voz solo, sí. la voz solo, para que claro, la voz, tener la voz de claro, la voz de Andrómeda, para que entonces Luz, escuchando a Andrómeda en una grabadora, pudiese hablar con ella y podemos tener un registro de Luz primero. Hubo muchos registros de Luz y muchos de Andrómeda, porque de pronto ya empezamos a ensayar con las otras grabaciones y me quedaban cortas, largas. Era como un regreso al infinito. Había un momento que nos dimos cuenta sí. que queríamos hacer encajar perfectamente sí, las dos imposible. voces y que era un regreso al infinito. Nos era angustiamos imposible. mucho en ese momento. Sí, pero ahí nos dimos cuenta que el secreto estaba en realmente conseguir hacer a Luz, que tenía que estar primero porque Andrómeda tenía más tiempo para ensayar, y una vez Luz estuviera como para grabar su vídeo definitivo, ya Andrómeda se tenía que adaptar a ese vídeo. Claro. Fueran como fueran los espacios que quedaran, y Fernanda claro, que primero hay que decidir, con los tiempos, ¿no? Claro, primero hay que decidir hay que definir una luz, por más que termine, te parezca que es brillante, no brillante, perfecta, pero hay que ensayar con una luz que sea de una manera, así como que te digan, o sea, toma, acá tenés una casa y no tenés ¿viste? No tenés las paredes, no lo tenés, o sea, no sabes cómo moverte, dónde moverte, no están los espacios. O sea, Luz era la única que podía empezar a acotar un poco la posibilidad. Teníamos que definir una luz arbitraria, no arbitraria, pero quiero decir, como decir, bueno, con esta luz ensayamos, ya está, ¿no? Tener algo muy aceptar concreto. los tiempos que Sí. aceptar los tiempos que le habían De la quedado a luz que esa teníamos luz. hasta ese momento. Después, claro, o sea, hubo una luz con la que continuamos mucho tiempo y después fue la definitiva. Parece más complejo de lo que es tratando de explicárnosla. No, o menos, no sé, la verdad que no sé cómo es. Pero en ese sentido es muy interesante porque uno piensa que cuando algo está pautado, a mí algo que me gusta mucho de esto, que uno piensa que cuando algo está muy pautado, ¿no? Hay menos lugar para que ocurra. Hay como mucho valor, tenemos un valor, una connotación muy positiva sobre hacer lo que ahí siento, lo que a mí me pasa, manejar los tiempos como lo siento, no sé qué, y una connotación muy negativa de las cosas que están como marcadas, definidas, que tienen un tiempo y es ese y no es otro y hay que hacerlo de esta manera. Hay algo muy interesante ahí que permite que eso crezca, pero dentro de sí. Y que además se vuelve música, porque muchas veces, antes yo la veía siempre a Luz en el ordenador, hoy no la vi, o sea, y ahora ya hay veces que no me funciona el ordenador, no la puedo ver, no se coordina con el otro, entonces... ¿Se corta la grabación? Claro, sí, pasa de todo. Entonces, no viéndola a ella y escuchándola solamente, yo ya no me puedo guiar por verla y me tengo que guiar por el oído. Como cuando uno canta una canción, que uno tiene la melodía en la cabeza y sabes que ahora entra, ¿no? La siguiente estrofa que tenés que empezar a cantar ahora, hay algo de eso que es muy... Y cómo mover por dentro, digamos, como que dejar que todo se mueva dentro de ese camino tan trazado, ¿no? Tan claro. Y bueno, luego más allá del procedimiento de la obra, también me gustaría que hubiera así un lugar para todos los temas que transita, ¿no? Que creo que son muchos. No sé qué quieres decir, sí, Cristina. Ahí que yo Ah, no lo eres conozco. ganadora, ¿Cómo definisteis los dos personajes, las dos hermanas, ¿no? ¿Estaban bastante definidos ya por Denise o fue a través de improvisaciones de Fernanda?
Fernanda también. No, Estaba definido totalmente desde el definido. principio. Los textos, como llegaron, se quedaron. Estaban ya de la otra obra, digamos. Yo tenía el imaginario de esa obra muy armado ya, entonces por eso para mí fue fácil escribir rápido. Si hubiera empezado una propuesta de cero con Fernanda, seguramente el proceso habría sido muy diferente, a lo mejor hubiéramos recurrido a las improvisaciones y hubiera salido un trabajo más de creación colectiva, no sé, distinto, ¿no? Si hubiéramos empezado de cero, quizá hubiera sido muy diferente el procedimiento, pero en este caso, como yo tenía un imaginario muy sólido de la historia, yo creo que vino bien porque como había tan poco tiempo, eso ayudó. Y sí, yo fui escribiendo. Siempre ensayábamos lo que estaba escrito. Acá teníamos uno. Sabéis que hoy, justo a esta hora, está Claudio Lanaz dando una charla en Conde Duque sobre la ayahuasca. Sí, sobre la ayahuasca iba a estar la semana que viene en español. El lunes está en el Mariana Herrero dando una charla sobre Hamlet, Quijote y Edipo. Sí, yo iré. Yo no he podido ir a la charla porque he ido a veros, me ha encantado. Y hablabas de todos los temas, ¿no? De todos los temas colaterales. Sí, eso es un tema, la ayahuasca es un tema. Sí, y Claudio, los eneatipos y todo también parece que está ahí todo presente, eso. ¿no? Sí, todo eso está presente, sí. Sí, la búsqueda de la iluminación, la búsqueda del desarrollo espiritual y psicológico del individuo, cómo esa búsqueda a veces pasa por una ruptura radical con lo que uno tenía hasta entonces, ¿no? Con el propio entorno, con la familia, con los amigos. Yo a veces eso, digamos que lo he sufrido un poco, ¿no? De ver a alguna gente que se mete en algún tipo de búsqueda así, que se aleja de todo y se aleja, ¿no? De ti. Por eso uno lo sufre, claro. Por eso uno lo sufre. Y entonces esa paradoja que hay, ¿no? Que por un lado parece que puede ser que en cierto momento sea necesario de alguna manera para romper con la propia identidad. Supongo que hay en ese trabajo de disolución del ego que le llaman, ¿no? Pues es necesario para eso, para romper con tu propia identidad de alguna manera, aunque luego eso, por lo visto, se llega a recuperar. No sé, yo estoy en proceso de disolución y me quedé medio ahí. Disueltas. Sí, pero es un tema, a mí me parece especialmente apasionante. No los temas en sí mismos, ¿no? Como cosa descontextualizada, al contrario, sino lo que nos pasa con esas cosas, las relaciones que podemos establecer con eso, las contradicciones que necesariamente aparecen o quedan a la vista, ¿no? Eso me parece como lo más interesante, ¿no? Por eso también hay algo acá en la obra que también hablamos mucho desde el principio con Denise, ¿no? Como que yo le decía, me acuerdo que lo primero que le dije, no quiero, o sea, lo que nunca haría sería ser una hippie iluminada, o sea, quiero decir, y con la idea tópica también del bien, ¿no? Que bueno, que está un poco hippie, pero quiero decir que digamos que lo que me parecía nada interesante, sobre todo, era que quedara algo definido en el lugar de lo que está bien, del bien, y otro definido en el lugar de lo que está mal, ¿no? De la que, digamos, como si en lo otro no hubiera dolor, como si en lo otro el dolor no estuviera gestionado de otra manera, en realidad, ¿no? Como si el dolor fuera malo y lo otro, ¿no? Por ahí me han acusado de no llegar a una conclusión global. Alguien que recomienda mucho la obra, por otra parte, muy efusivamente en los canales de internet, pero por ahí dicen que no llegó a una conclusión global. Y bueno, efectivamente, me parece a mí muy importante no llegar a ningún tipo de conclusión global en el teatro. O sea, la idea está de transmitir un mensaje, ¿no? No se trata de demostrar realidades distintas y que estén igual de vivas, que puedan sonar igual de convincentes en escena. Como el teatro tiene que ver con encontrar y capturar los matices, ¿no? Que es eso tan difícil, ¿no? Es algo casi como cuando uno trata de contar un sueño. Me acuerdo que decía una vez Rafael, creo que decía algo así, y eso, captar un matiz es algo parecido a eso, ¿no? Cuando uno trata de explicarle a alguien un sueño que ha tenido y que le parece muy relevante, muy claro, muy revelador, y uno trata de transformarlo en palabras y eso se cae. Con el teatro se corre ese riesgo todo el tiempo. O sea, cómo crear vida en escena, ¿no? Sin sustraerle el matiz, ¿no? Sí, resumí un poco lo del enigma y la respuesta. Sí, sí. Claro, esta cosa de no llegar a eso, que no hubiese ningún lugar en donde uno pudiera decir
hay una voluntad moral muy grande en la obra, porque se podría tenerla, digamos, por los temas, justamente por los temas que trata. O sea, lo del enigma que dice Oscar Wilde, que el arte debe conservar su enigma intacto, ¿no? Que, por ejemplo, lo que jamás debería hacer, por ejemplo, un crítico, Wilde habla mucho sobre eso, sobre la crítica, ¿no? Tiene un ensayo precioso, que es el crítico como obra de la crítica como obra de arte, no me acuerdo exactamente el título, creo que es así, y habla de eso, de que jamás debemos matar el enigma en las obras. Eso me parece muy bonito. ¿Qué pasa con los dramaturgos modernos que estamos volviendo a mujercitas? Como... Hace poco viste Lúcido, claro, lúcido, sí. Bueno, para mí Rafael aparte de que es un referente, es una persona muy, muy querida, de la que me siento cercana, ¿no? Y concretamente esto de Mujercitas, de hecho salió porque yo pensé en un momento, Luz está leyendo algo, mientras Andrómeda está haciendo sus mantras, Luz lee algo. Pensé, ¿qué lee? ¿Te acuerdas que te comenté? Sí. Está leyendo Luz, algo que la emociona, Mujercitas, ¿no? Me vino Mujercitas y de hecho la verdad que ni me acordé en ese momento de la obra de Rafael de Lúcido, que la conozco perfectamente, o sea que seguro que me vino de ahí, pero en ese momento ni me acordé y luego cuando ya fui desarrollando, digo, claro, Lúcido, ahí deliberadamente escogí un fragmento de Mujercitas y quise acabar la obra como termina él termina lúcido con la protagonista leyendo un fragmento de Mujercitas, otro distinto, ¿no? Pero que se estén haciendo al ese mismo tiempo es un poco eso es casual. mágico, me pareció genial. Es como que hay que volver a leerla para ver Para ver qué hay ahí, tiene que haber algo. En cualquier caso la rescató él, o sea, eso fue un rescate, algo que encontró él, no sé qué encontró en Mujercitas, pero a mí seguro que me vino por ahí y lo del final es absolutamente deliberado. Y hecho con mucho amor, además. Bueno, a ver, sí, que está bastante, sí, pues. Bueno, los quería felicitar, la verdad que la obra me parece fantástica, me gustó muchísimo. Espero que a mis amigos también. Me gustó muchísimo tu actuación, que conmovedora, le decía a los chicos, me sentía como que hacías conmigo lo que querías. Me emocioné muchísimo. Gracias. Y uno de los temas que más me gustó es esto de lo que hablaban, del transcurrir, de los temas que se discuten. Y me preguntaba cómo hicieron para hacerse esas preguntas, porque se habla de muchas cosas, con un montón de preguntas pensadas que, bueno, me llevo para hacerme yo. Son preguntas que tengo hace mucho tiempo, o sea, son preguntas que tengo hace mucho tiempo. Yo tengo una pregunta re íntima. ¿Tiene que ver con tu formación o con tu familia? No tiene que ver con mi familia, no tiene que ver con mi familia. Está mi padre por ahí, pobre. Claro, ¿qué va a decir? Va a decir que no. Tiene que decir. Sí, tiene que ver con la No es un familia. eneatipo 5, no sabe lo que son los eneatipos. No, Y no es un... si soy un eneatipo no lo sé. No, pero no lo es tampoco. No lo es. No, tiene que ver con temas que me obsesionan, con experiencias propias, siempre todo transformado, siempre elaborado, siempre lo que decía antes, de tratar de captar lo que se te escurre, ¿no? De la realidad, cuando vives y ves, no, la verdad no es esto, ni aquello, como dice Andrómeda en un momento, no es que Yo yo creo sea que todo, pues por eso que dudo tanto. Claro, eso. Tiene que ver más con eso, y los temas esos son temas que a mí me interesan hace tiempo, el tema, el problema, el mal como problema filosófico. Yo vengo de una formación, yo he estudiado filosofía y es una gran pasión para mí la filosofía. Digamos que el teatro sería mi mayor pasión, pero la filosofía le vendría cerca. Y ese es uno de los temas, por ejemplo, y todo esto de la iluminación que hablábamos. Yo desde niña me acuerdo que pensaba, si Dios existe hay que dejarlo todo de una manera muy radical, o sea que hay algo que entiendo en eso. Y por otra parte hay algo con lo que me peleo, hay algo que digo, pero no, hay un compromiso con lo que está. Ya, ¿no? Y te comentaba el otro día del libro, hay un libro precioso de Stephen Zweig que se llama Los ojos del hermano eterno, y habla exactamente de este problema, es un iluminado que no pasó a la historia, digamos.
y no pasó a la historia, cuenta Stephen Wright, porque lo inventa todo, es ficción pura, ¿no? Pero el caso es que es un iluminado, digamos, más o menos convencional, que se hace muy sabio, y lo que hace al hacerse sabio es ir renunciando a todo, hasta que se aleja totalmente de la ciudad, se va a hacer de ermitaño, y ahí, bueno, la gente se acerca a él para recibir inspiración, es el gran iluminado. Y después de muchos años, él vuelve a la ciudad de la que partió y se encuentra con una mujer joven que de pronto lo mira con un odio tremendo, y él no entiende esa mirada, está acostumbrado a que todo el mundo lo mire con amor. Y dice, yo soy virata, soy el ermitaño, de ahí no te he hecho nada, no me conoces, creo que hay una confusión. Y la mujer